Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin y bienvenido a mi canal. En este video vamos a comenzar con el primer tema de la progresión 3 de nuestro curso de Pensamiento Matemático 2, que tiene como título del lenguaje natural al lenguaje algebraico y viceversa. Antes de pasar a los ejemplos que tengo preparados varios, vamos a dar una breve introducción o una idea de general de lo que pues, vamos a estar buscando en con estos ejemplos, ¿no? Para poder proponer y resolver ejercicios de modelación hay que ser capaces de comprender cómo movernos entre el lenguaje algebraico y el lenguaje natural. Sin embargo, para lograr este objetivo se debe empezar con expresiones sencillas para luego avanzar hacia situaciones más complejas. Entonces, comenzaremos, así como lo dice aquí el texto, con expresiones sencillas y ya luego pues con unas expresiones un poquito más elaboradas. Entonces, para ello, tengo preparado este encabezado y vamos a poner aquí el ejemplo en lenguaje natural y lo traduciremos al lenguaje algebraico. También en la progresión se busca que pues, la interpretación sea en sentido inverso, es decir, que te propongan algo en lenguaje algebraico y tú lo traduzcas en lenguaje natural, pero creo que de alguna manera creo que viene siendo un poco redundante si ya estamos haciendo ejercicios de lenguaje natural al lenguaje algebraico. Simplemente el razonamiento es lo inverso y bueno, lo traduces al lenguaje natural, ¿no? Entonces, por eso los ejemplos que tengo preparados aquí solamente van a ser en este sentido, el lenguaje natural al lenguaje algebraico. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con los ejemplos que tengo preparados. He querido que los ejemplos sean numerosos para que este video sea nutrido y vamos a ir comentando. El primero de ellos es que tenemos que representar un número cualquiera. Entonces, bueno, pues para representar un número en álgebra, pues podemos hacernos ayuda de lo que es las letras. Entonces vamos a representarlo eso como simplemente como X, ¿ok? Entonces, simplemente, ¿no? Podemos utilizar cualquier letra, pero bueno, utilizamos X. Vamos con el siguiente. La suma de dos números cualesquiera. Entonces, en este caso, ahora me piden representar dos números, los que sean, y sumándose. Entonces, para ello, yo puedo hacerme valer de otra letra. Entonces, aquí, pues pondremos eh, X, por ejemplo, más Y. ¿Estamos? Y ya ahí represento la suma de dos números cualesquiera. ¿Ok? Ahora bien, vamos con el número 6, que, bueno, la imagen 6 que tengo aquí, que es la suma de un número más su sucesor. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, aquí también son dos números que se están sumando, pero los números tienen una relación entre sí, es decir, es un número más su sucesor, el que viene después de él. ¿Sale? No, el segundo número no es un número cualquiera, sino que está ligado con el anterior, ¿no? Con el número original, ¿no? Podríamos decir. Entonces, si yo hiciera esto, por ejemplo, de representarlo con las letras que yo quiera, el que vea esto va a pensar, bueno, bueno, entonces X vale 5 y Y vale, por ejemplo, 8. Bueno, pues ahí le vamos a decir, no, es que yo no quería que se entendiera así. Pero el error radicaría en nosotros, ¿por qué? Porque no hemos puesto esa relación, ¿no? No hemos expresado esa relación que tienen que tener los dos números. Entonces, en este caso tenemos, mejor dicho, que representar de alguna manera esa relación que tienen los dos números. Y esto se hace de la siguiente manera. Se puede hacer de dos formas, pero bueno, yo voy a optar por la primera. Voy a representar el primer número con la X y el sucesor lo voy a representar, si en dado caso vamos a poner que aquí se entiende que esto podría ser, por ejemplo, 9. Bueno, pues entonces el sucesor sería el 10. Entonces, para que no caiga en este error de que me interpreten que el otro número puede ser cualquiera, entonces el segundo número lo voy a representar con X más 1. Porque al final de cuentas, X más 1, si yo hiciese la cuenta, quedaría 10. Si el 9 más 1 da 10. Entonces, ya ahí, independientemente de cuánto valga la X, por ejemplo, si vale, por ejemplo, 5, bueno, su sucesor sería 5 más 1, que es 6. Entonces, como ven, el segundo número lo voy a interpretar así, no con cualquier letra, sino haciéndolo de esta manera. De hecho,
vamos a encerrarlo entre paréntesis para que se entienda que este es el número que estoy representando, ¿ok? Y como les digo, independientemente de cuánto valga la x, bueno, pues x más 1 será el sucesor, ¿sí? Si x vale, por ejemplo, menos 5, por ejemplo, entonces el sucesor sería menos 4, ¿ok? Que es el que viene después, ¿ok? Entonces ya simplemente lo que bastaría sería poner que pues están sumando. Ahora bien, también hay otra cosa que hay que comentar y es lo siguiente. Esto del sucesor solamente tiene sentido cuando los números son enteros. Es decir, que cuando estamos en el campo de los números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no tiene sentido hablar de, por ejemplo, si el número este, por ejemplo la x, es 4.8, bueno, pues ¿cuál es el que le sigue? Pues bueno, si lo interpretamos como está aquí, pues sería el 5.8, pero también uno podría entender que el que le sigue es el 4.9, pero también alguien podría decir, no, el que sigue es el 4.81, ¿no? Entonces, de alguna manera esto del sucesor se pierde, o la idea del sucesor se pierde cuando los números pues, no son enteros. Entonces, también hay, en algunos casos, hay que también precisar que lo que queremos es de que este número sea entero. Entonces, a nuestra expresión que tenemos ahí, tenemos que ponerle una anotación diciendo que x tiene que permanecer o tiene que pertenecer a los números enteros, ¿no? Que se representa con la letra Z, de esta manera un poco estilizada. Entonces, ya con eso, pues el que vea esto, pues bueno, tendrá que asignarle a x pues cualquier valor dentro de los números enteros, ¿no? Que es el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, y el menos 1, el menos 2, menos 3, etcétera. Entonces, ahí le ponemos esa restricción y bueno, ya no hay necesidad de atender a esto porque bueno, si x es un número entero, entonces x más 1 también será un número entero y aparte será el sucesor de x. Entonces, en algunos casos, como en este, vamos a tener que poner algunas anotaciones para conseguir lo que se quiere. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, que es el número, la imagen 7, y aquí tenemos el doble de un número, ¿ok? Ahora bien, el doble de un número, pues bueno, yo podría decir, bueno, x, pero pues x, digamos que ya está reservado para representar un número cualquiera, entonces, y esto sabemos que no es igual a esto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no puedo poner simplemente x diciendo que eso es el doble de un número. Entonces, yo lo que voy a hacer es de que sé que cualquier número que yo tome, al multiplicarlo por 2, hallaría el doble de ese número. Si x, por ejemplo, vale 7, entonces 7 por 2, 14. Entonces, esto como tal, como si fuese una sola entidad, podríamos decir, representaría el doble de ese número, ¿no? El doble de 7, ¿no? Si x, por ejemplo, vale, no sé, 10, entonces esto, pues 2x representará el doble de ese número, ¿no? En este caso, 20. Si x vale 3.5, que no hay ningún problema que valga eso, pues bueno, el doble de eso sería 7. Entonces, como ven, no importa cuánto valga x, x está representando a ese número y 2x al multiplicar por 2 ya estamos representando el doble de ese número. Entonces, esa expresión quedaría de esa manera, ¿no? 2x como la representación del doble de un número. Aquí no hay que acotar que x tiene que pertenecer a los enteros porque, bueno, no hay esa necesidad, ¿sí? X puede valer lo que sea, puede valer 3.8, puede valer 10.1, etcétera, ¿no? Porque el doble pues será pues agarrar eso y multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces, ese concepto del doble no tiene restricción. La idea del sucesor sí que tiene una restricción de que pues, hablar de sucesor es hablar de números enteros, ¿no? Entonces, por eso no se pone una anotación. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el número, la imagen 8. Y aquí tenemos la mitad de un número. Entonces, viene siendo un poco lo contrario del ejemplo anterior. Entonces, pues también podemos hacerlo de dos formas. Al menos se me ocurren dos formas, aunque bueno, hay otras más, pero bueno. Eh, por ejemplo, si yo pongo simplemente X, bueno, caemos en el mismo error de acá, ¿no? De que pues eso ya está reservado para la primera expresión. Entonces, yo lo que podría hacer es de que cualquier número, al tomarlo y dividirlo entre 2, bueno, pues hallaría la mitad de ese número. Entonces, si x vale, por ejemplo, 5, entonces esto valdrá 2.5. ¿Estamos? Entonces, es un poco el razonamiento contrario, ¿no?
También otra manera de representarlo sería agarrar x y multiplicarlo por un medio, porque también al multiplicar un número por esta fracción que es un medio, como resultado nos daría pues la mitad de x. De hecho, esto se puede constatar porque si a x lo imaginamos como una fracción y sabemos que numerador con numerador se multiplican y va arriba, quedaría x en la parte de arriba, y denominador por denominador se multiplican y va en la parte de abajo, pues quedaría la expresión que tenemos acá. Entonces también podría ser simbolizado como un medio por x, ¿sale? Lo voy a poner aquí de todas maneras como una respuesta alternativa. Y otra manera de expresarlo, pues bueno, también podría ser, por ejemplo, 0.5x, o sea, es decir, un número multiplicado por 0.5. ¿Y esto dónde sale? Bueno, pues al hacer la división de 1 entre 2, porque esto es una fracción, pero no hay que olvidar que esto también representa una división, bueno, pues 1 entre 2 da 0.5. Entonces, al final de cuentas, es esto que es un medio multiplicado por x. Entonces, hay diferentes maneras de hacer esto, o sea, entonces no hay una única, pero bueno, creo que estos ejemplos ilustran bien ese punto, ¿no? Bueno, vamos a borrar estos ejemplos y vamos a pasar con los siguientes. Y continuamos con la imagen 9, que sería el producto de dos números. También aquí hay que tener presente que la palabra producto hace referencia a el resultado de una operación matemática que conocemos como multiplicación. Entonces, aquí lo que podemos hacer es representar el primer número con x. Como el segundo número no nos están diciendo que tenga una especie de relación con el anterior, entonces pues utilizamos una letra nueva, ¿sale? Entonces aquí podemos poner XY, ¿sale? Acuérdense que cuando tenemos dos letras juntas, sin nada de por medio en álgebra, pues se entiende que esas letras, los valores de esas letras se están multiplicando. Entonces podríamos poner XY, ¿sale? Okay, y eso ya sería el producto de dos números. ¿De cuáles? De X y Y. Okay, vamos con la imagen 10, que es el siguiente. El producto de tres números consecutivos. Bueno, pues aquí sí que los tres números guardan una cierta relación, es decir, que son consecutivos. Entonces ya esto de consecutivos nos da la idea de que esos números tienen que ser enteros para que pueda haber esta noción de números consecutivos. Ahora bien, ya en un ejemplo pasado habíamos dicho que, por ejemplo, si yo represento el primer número con x, pues el segundo número lo puedo representar con x más 1. ¿Estamos de acuerdo? X más 1. ¿Vale? Y bueno, como yo necesito un tercer número que venga después, bueno, pues el tercer número lo puedo representar como x más 2. ¿Vale? Entonces, si x, por ejemplo, vale, por ejemplo, 5, pues bueno, entonces x más 1 será 6 y x más 2 será 7, ¿sale? Y si x, por ejemplo, vale, por ejemplo, no sé, menos 2, bueno, pues entonces el siguiente número será menos 1 y el siguiente número será 0. Entonces, como ven, pues me quedo con tres números consecutivos. Entonces, pues ahí está. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es representarlo como el producto de ellos. Entonces, hay que poner paréntesis. Acuérdense que con los paréntesis, si no hay nada de por medio entre los paréntesis, se indica que lo que está dentro de los paréntesis se está multiplicando. Y finalmente, no hay que olvidarnos, x tiene que pertenecer a los números enteros, ¿sale? Para que esto tenga sentido de números consecutivos, ¿sale? Otra manera de hacerlo es de representar esto. Bueno, vamos a poner aquí la anotación abajo para no perderla. Otra manera sería, pues, representar, pues, por ejemplo, x como primer número. Por ejemplo, bueno, vamos a poner esto así. Vamos a ponerlo hasta el final para que se vea la secuencia. X y pues el otro número pues sería, por ejemplo, x menos 1 y el primer número sería x menos 2. Entonces también es un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque si x, por ejemplo, le doy un valor de 12, entonces x menos 1 sería 11 y x menos 2 sería 10. ¿Sale? Y entonces al final de cuentas me quedo con tres números consecutivos. Entonces puede ser así. De hecho, también podría ser x menos 1 multiplicado por x más 1. ¿Sale? Y bueno, al final, sea lo que sea que valga x, nos quedaríamos con tres números consecutivos que se están multiplicando. Entonces, como ven, no hay una única manera de representar
la frase que tenemos ahí, ¿no? Vamos a poner de nuevo esto a donde estaba para que no nos estorbe para el siguiente ejemplo. Ok, bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que es la imagen 11, que sería el cociente del sucesor de un número y su antecesor. ¿Ok? También hay que tener presente que la palabra cociente así como la palabra producto es el resultado de algo que le llamamos multiplicación, el cociente es el resultado de una operación matemática que conocemos como división. Entonces, lo que vamos a dividir es el sucesor de un número y su antecesor. Entonces, digamos que si yo lo represento así, por ejemplo, yo diría, bueno, aquí lo que estoy dividiendo sería un número entre su antecesor, pero no, lo que me están pidiendo acá es el sucesor de un número. Entonces, se entiende que, por ejemplo, lo voy a poner con números. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 6, estoy dividiendo un número entre su antecesor. Pero no, lo que me están pidiendo es el sucesor de un número. Entonces, ese número no va a aparecer dentro de la división. Es decir, yo aquí sería, por ejemplo, 9 entre, por ejemplo, 7. Este es el sucesor y este es el antecesor. ¿De qué número? Pues del 8. Entonces, y el 8 no está interviniendo dentro de la división. Y eso es lo que está pretendiendo decir el enunciado. Entonces, también de alguna manera hay que entender lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí tendríamos que poner x más 1 para representar el sucesor de ese número, del que valga x, y x menos 1 como el antecesor. Y también, como tenemos estas nociones de sucesor y antecesor, tendríamos que precisar que x tiene que pertenecer también a los números enteros. ¿Okay? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que sería la imagen 12, que sería el triple de un número aumentado en 5. Esta palabra aumentado hace referencia también a la operación de adición o comúnmente conocido como suma. Entonces, ahora bien, en este caso tenemos que entender que lo que nos están pidiendo es el triple de un número, pero aumentado en 5. Entonces, aquí estos tipos de ejemplos o de ejercicios son un poquito traicioneros porque no entiendes si realmente lo que digamos que, bueno, porque el triple de un número es 3x, ¿no? El número es x y, bueno, el triple es 3, es multiplicar por 3. Pero no queda del todo claro, ¿verdad? Si realmente lo que estamos buscando, el triple de lo que estamos buscando es del número y luego a eso, luego le aumenta 5 o es el triple de un número que previamente le ha sumado 5. Ahora bien, al menos cuando yo explico esto con mis alumnos, yo les digo que para darse cuenta, en mi opinión, de qué es lo que está pretendiendo decir el enunciado, es vernos también o fijarnos también en lo que son los signos de puntuación. Y esto lo vamos a ver con el ejemplo siguiente, porque aquí yo lo entendería como el triple de un número, pero que previamente ha sido aumentado en 5. Entonces yo tengo que tomar el número y le tengo que aumentar 5. Por eso se tiene que hacer primero. Por eso estoy metiendo esa expresión dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque el paréntesis indica que eso hay que hacer primero y luego hallar el triple de eso. Estamos, entonces sería 3 entre paréntesis, x más 5 y cerramos el paréntesis. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo y esto es con lo que quiero complementar esta explicación, que es el triple de un número y luego viene una coma aumentado en 5. Entonces yo entendería que esta coma me está diciendo que ahí para, eso es una primera idea que tienes que procesar y luego aumentas en 5. Entonces aquí ya se entendería como 3x, ahí hallamos el triple de un número y luego, después de hallado el triple de eso, pues bueno, le aumenta 5. ¿Vale? Entonces quedaría de esa manera, ¿no? 3x más 5. Entonces, como ven, a veces es importante también fijarnos en los signos de puntuación. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar los ejemplos que tenemos aquí para pasar a los siguientes, que todavía tenemos muchos más que comentar, porque pues quiero que este video esté bastante completito, ¿no? Vamos con la imagen número 14, que es
la suma del triple de un número más 5. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que hay que sumar dos cosas. ¿Qué cosas? El triple de un número, por un lado, y luego más 5. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que 3x, que es el triple de un número, más 5. Y bueno, sumando eso. ¿Sale? Entonces, no se puede entender como el triple de un número más 5, o sea, de esta manera, porque entonces nos queda la idea de que, bueno, ¿y qué cosa vamos a sumar? Porque, bueno, por un lado, esto es una cosa, ¿no? Pero con qué lo vamos a sumar? Bueno, pues no queda, no lo aclara el ejercicio. Entonces, eso es porque se ha interpretado mal el enunciado. De alguna manera, si ya nos están diciendo que se están sumando dos cosas, entonces esto se tiene que forzosamente entender como una cosa y la otra cosa sería el 5. ¿Vale? Entonces se entendería así, ¿no? 3x más 5. Vamos con el siguiente, que es el número 15, que es la semisuma de dos números cualesquiera. Esta palabra semisuma es la mitad de la suma de dos números. Es decir, si por ejemplo por un lado tengo 5 y por otro lado tengo 3 y los voy a sumar, bueno, pues la semisuma, que bueno, la suma da 8, pero si yo quiero la semisuma, tengo que hallar la mitad de ese resultado. Es decir, que la semisuma sería 4. ¿Y cómo consigo eso? Bueno, pues lo consigo de una manera que es dividiendo esa suma entre 2. Es decir, yo sumaría 5x, perdón, 5x, 5 más 3. Y bueno, eso sería primero entre 2. Acuérdense que a pesar de que no hay unos paréntesis, esto ya lo habíamos mencionado en algún video anterior, a pesar de que los paréntesis no están ahí escritos, y también teniendo en cuenta que según la jerarquía de operaciones nos han dicho que la división tiene mayor jerarquía que la suma, este es de los pocos casos en donde a pesar de que no hay un paréntesis, se entiende que sí los hay, o sea, aunque no se escriban, es decir, que la suma se haría primero antes que la división. Entonces, por eso no es necesario escribir los paréntesis, ¿no? Entonces, entendida esa noción de la semisuma, bueno, pues entonces esto podríamos representarlo como x más y, ¿vale? Porque esos números no tienen relación entre sí, o al menos no está especificado entre dos. También podríamos poner esto, un medio de multiplicado por x más y, ¿sale? La suma se hace primero y luego se multiplica por un medio, o podría ser 0.5 multiplicado por x más y, ¿sale? Como en un ejemplo anterior que vimos. Vamos con el siguiente, que es la figura 16, que es las 3/4 partes de un número. Entonces, aquí, si por ejemplo tenemos que el número es 100, bueno, pues las 3/4 partes, pues bueno, buscaríamos llegar a las 3/4 partes, que es dividir como si fuese un pastel el número, o sea, el 100, vamos a poner que este es el pastel 100, pues lo dividimos entre 4, ¿verdad? Eso daría 25 cada partecita, y luego tomamos pues 3/4 partes, es decir, 3 rebanadas. Entonces nos quedaríamos con esta y con esta. Entonces las 3/4 partes sería 75, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues precisamente como lo hemos hecho con el dibujo, es decir, dividir el número entre 4 y luego multiplicar por 3, ¿sale? Entonces, podría ser así, aunque también hay otras maneras de representarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner las que se me ocurran. Entonces, por ejemplo, podría ser, si el número es x, bueno, dividamos eso entre 4 y lo multiplicamos por 3. Esa sería una manera. También podría ser, y esto es perfectamente válido, agarrar primeramente el número, multiplicarlo por 3 y luego el resultado lo dividimos entre 4. Eso es equivalente, ¿sale? ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues no nos olvidemos, como explicamos hace rato, que este 3 lo puedo representar como fracción, y x por 3 daría 3x y va en la parte de arriba, por eso aquí tenemos 3x. Y luego 4 por 1 pues es 4 y va en la parte de abajo, ¿no? Entonces, como ven, pues quedaría la expresión que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también podría ser eso. Otra manera sería agarrar x y multiplicarlo por 3/4, también podría ser lo mismo, porque bueno, si imaginamos esto entre 1, pues ya vamos dándonos cuenta que pues también es igual a esto y que es igual a esto, ¿vale? Podría ser entonces 3/4 por x, ¿ok? De hecho, incluso ese puntito no es necesario escribirlo.
O también otra manera sería 0.75x, porque pues bueno, yo podría hacer esta división, 3 entre 4 da 0.75 y bueno, pues quedaría multiplicado eso por x. Entonces hay diferentes maneras de pues representar las tres cuartas partes de un número. Yo creo que lo más usual es representarlo o bien de esta manera o bien de esta otra manera. ¿Estamos? Creo que son un poquito más comunes. Ahora, si me piden mi opinión, pues bueno, yo me quedaría con esto. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que es la imagen 17, que sería un número par. ¿Ok? Ahora bien, bueno, hay que recordar que los números pares son aquellos números enteros. Esto hay que precisarlo porque la noción de número par hace referencia a que los números de entrada tienen que ser enteros. Entonces, en este ejemplo habría que hacer una anotación, un comentario de que, bueno, de lo que estemos haciendo, todo esto tiene que pertenecer a los números enteros. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si no, no lo vamos a hacer bien. ¿Sale? Ahora bien, y bueno, los números enteros son, los números pares son aquellos números enteros que se pueden dividir de manera exacta entre el 2. Entonces, ejemplos de ellos, pues bueno, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etcétera. Todos estos números se pueden dividir, son enteros y aparte se pueden dividir exactamente entre 2 sin dejar ningún residuo. Pero también no hay que olvidar que también los enteros también, los pares también incluyen al 0, porque el 0 se puede dividir exactamente entre el 2 y el residuo es 0. Y también no hay que olvidar que también los números negativos, los enteros estos que estoy escribiendo, también vendrían siendo pares, porque también se pueden dividir exactamente entre el 2 y el residuo queda 0. Entonces, en este caso, para representar un número par no basta con poner x, porque el que vea esto y diga, ah, bueno, x, no me estás poniendo ninguna restricción, x podría valer, por ejemplo, 0.8, entonces ya ahí estamos mal, ¿no? O x puede valer 3, o x puede valer 1.5. Entonces, ¿por qué? Porque pues simplemente con la x es un número cualquiera, que fue el primer ejemplo que vimos en el video. Entonces, tendremos que poner algo que nos lleve a que no sea, o sea, a libre elección del que vea esto, ¿no? Entonces, bueno, como había yo comentado, pues x tiene que pertenecer a los enteros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer esa x un poquito mejor. Digo, yo sé que son rayoteros los que hago, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esa restricción ya pues ayuda un poco porque, pues bueno, ya aquí ya no puede valer 0.8 ni puede valer 1.5, ya eso ya está restringido. Pero todavía queda de que el que vea esto puede decir, bueno, pues si se trata de que x debe ser un número entero, pues puede valer 3. Entonces, pero eso no es lo que queremos porque 3 no es un número par. Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación es de que tenemos que darnos cuenta que si agarramos cualquier número entero y lo multiplicamos por 2, el resultado siempre va a ser un número par, independientemente de lo que valga x. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si x vale 3, al multiplicarlo por 2, te da 6, que es un número par. Si yo, por ejemplo, x vale 15 y lo multiplico por 2, me va a dar 30, que es número par. Entonces, si x vale, por ejemplo, 4 y lo multiplico por 2, me va a dar 8, que es un número par. Entonces, el hecho de multiplicar por 2 hace que el resultado siempre, invariablemente, sea un número par. No hay incluso si x vale 0, 0 por 2 da 0 y ya habíamos dicho que 0 es un número par. Entonces, como ven, no importa cuál número entero tomemos para darle valor a x, al multiplicarlo siempre por 2 te va a dar un número par. Y esto es porque precisamente un par por 2 siempre te va a dar un par, ¿sale? Y un número impar por 2 siempre te va a generar un número par. Es la idea que tenemos acá, ¿no? Entonces, ok. Entonces, bueno, entonces, en este caso, representaríamos como 2x y acotando de que x tiene que ser
un número entero, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Vamos con el 18. Ay, lo he hecho mal. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un número impar. ¿Ok? Entonces, si el número par lo hemos representado con 2x, bueno, para conseguir un número impar, pues solamente bastaría que a ese número par le sumemos 1. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, hay que fijarnos que si a un número par, por ejemplo 4, le sumas 1, pues siempre te va a dar, bueno, en este caso te da 5, que es impar. Si agarras otro número par, por ejemplo 12, y le sumas 1, pues te va a dar 13, que es número impar. Entonces, no importa cuál número par tomes, siempre cuando le sumes 1, pues te va a dar un número impar. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, el número impar lo tendríamos que representar como 2x más 1. También hay que acotar aquí que x tiene que ser un número entero, ¿no? Para que tenga esto sentido. Bueno, vamos a borrar estos ejemplos para pasar a los siguientes, a la siguiente tanda de ejercicios. Creo que son como 30, sí, son 32, así que pues más o menos ya estamos un poco pasados de la mitad. El cuadrado de un número. Bueno, el cuadrado de un número, pues hay que acordarse que es agarrar el número y elevarlo a un exponente, porque el cuadrado hace referencia a una operación matemática que es la potenciación. ¿Sale? Entonces, el cuadrado de un número simplemente lo representamos como x elevado al cuadrado, ¿sale? Al exponente 2. Vamos con el siguiente. Dice, el cuadrado de la suma de dos números. Bueno, pues aquí nos están diciendo, queremos hallar el cuadrado, pero ¿de qué cosa? Ah, de la suma de dos números. Entonces, lo primero es hallar la suma de dos números y luego hallar el cuadrado de ese resultado. Entonces, la suma de dos números la represento como x más y para hallar el cuadrado de eso, no me basta con poner el cuadrado acá, ¿sale? Porque ese cuadrado estaría solamente afectando al segundo número que está en la suma. Y eso no es lo que pretende decir el enunciado, sino que tienes que hallar primeramente la suma, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que esto vale, no sé, 2 y esto vale, por ejemplo, no sé, 1. Entonces, tengo que hallar primeramente la suma, que es 3, y luego al resultado ahora sí elevarlo al cuadrado para que me dé esto 9. Si yo hiciera esto de ponerle solamente el cuadrado acá, entonces quedaría 2 más 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1, y 2 más 1 da 3, entonces no me daría el 9. Entonces, como ven, no es equivalente solamente poner el cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es valernos de lo que es los paréntesis, ¿no? Poner acá un paréntesis y luego poner un cuadrado acá, ¿sale? Para indicar que lo que queremos hacer primeramente es la suma y luego hallar el cuadrado de esa suma, ¿sale? Ahora bien, el siguiente ejemplo es parecido, pero no es igual. Aquí nos dicen la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, como ven, se parece bastante al anterior, pero un poco invertido, ¿no? Las palabras. Entonces, aquí lo que tenemos que hallar es la suma. ¿De qué cosa? Ah, de los cuadrados de dos números. Entonces son dos números que hay que elevarlos al cuadrado y luego sumarlos. Entonces, como ven, a pesar de que se podría pensar que es la misma frase, no es la misma. Entonces, aquí lo que vamos a agarrar es dos números, x cuadrada, y cuadrada, y luego sumarlos, ¿vale? Y pues aquí encontraríamos digamos que la solución de este problema, ¿no? X cuadrada más y cuadrada. Y tampoco hay que olvidar que esto de aquí no es lo mismo que lo que está aquí arriba, ¿vale? Porque, bueno, alguien podría decir, pues bueno, pero al final de cuentas es lo mismo, porque esto es igual a esto, ¿no? Y ya hemos visto, creo que en un video pasado, que no, esto de aquí es un binomio al cuadrado. Entonces el binomio al cuadrado tiene un cierto desarrollo que ya habíamos visto que es x cuadrada más 2xy más y cuadrada, que no es lo mismo que esto, ¿sale? Porque faltaría el término 2xy. Entonces no es lo mismo. Y bueno, si en dado caso tienen alguna duda de por qué no es lo mismo, pues pónganse los ejemplos, ¿no? O sea, con números. Por ejemplo, sería 3 más 8 al cuadrado, sería igual que 3 al cuadrado.
más 8 al cuadrado y hagan las cuentas y van a ver que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, regularmente a mis alumnos les digo que ante la duda, si no se acuerdan si realmente dos expresiones son equivalentes o no, hagan la prueba con números. Al final de cuentas, las letras y los números esencialmente son garabatos. Entonces, o sea, podrían ser perfectamente sustituibles las letras con los números y las mismas propiedades se tienen que cumplir. ¿Estamos? Entonces, si yo con letras no puedo verificar que algo es cierto, pues bueno, lo hago con números y verifico. Y ya me doy cuenta, no, pues sí es equivalente o no, esto está erróneo. Entonces, ese es un tip que muchas veces les paso a los alumnos para que salgan de dudas, ¿no? Ahora bien, luego tenemos la raíz cuadrada de la diferencia de dos números. Bueno, tenemos una nueva operación que es la raíz cuadrada, pero ¿de qué cosa? De la diferencia de dos números. Y la palabra diferencia hace referencia al resultado de una operación matemática que conocemos como resta o sustracción, mejor dicho. Yo creo que lo más correcto es sustracción, aunque bueno, comúnmente le decimos resta. Entonces, y bueno, no voy a ser yo quien cambie esa costumbre, ¿no? Aunque, porque ya es mucha la costumbre, ¿no? De decir resta la sustracción. Entonces, tenemos que hallar la raíz cuadrada de la diferencia de dos números. Entonces, pues tenemos un número, tenemos otro número y al restarlos, pues hallaríamos la diferencia. Entonces, y ya la raíz cuadrada estaría aplicada al resultado de esa resta. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver si aquí abajo entra el siguiente ejemplo, el número 23. Yo creo que no, porque el enunciado es un poquito más largo, entonces vamos a borrar estos ejemplos. Y ahora sí sacamos el 23. Y aquí tenemos que dice la sexta parte del quíntuple del cubo de un número. ¿Ok? Entonces, regularmente en estos ejemplos siempre se va viendo, bueno, la sexta parte de qué. Siempre es conveniente o yo creo que adecuado preguntar, ¿de qué cosa? Ah, bueno, del quíntuple. Del quíntuple. Bueno, pero ¿de qué cosa? Me vuelvo a preguntar. Entonces, como ven, regularmente se suele atacar primeramente lo que viene al final. Ah, bueno, dice del cubo de un número. Ah, bueno, entonces yo digo, bueno, primeramente ataco esa parte. El cubo de un número es agarrar un número y elevarlo al exponente 3. Ahora bien, el quíntuple. Esta palabra quíntuple es como doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple. Entonces es 5 veces es eso de lo que estamos hablando, 5 veces. Entonces, pues para hallar el quíntuple de un número es multiplicar ese número, o sea, esto por 5. Ahora bien, no es necesario poner aquí paréntesis porque según la jerarquía de operaciones, lo que se haría primeramente es la potenciación, es decir, elevar x al cubo y ya posteriormente multiplicar por 5. Por eso no es necesario poner paréntesis ahí. Ahora bien, ya una vez que tenemos el quíntuple del cubo de un número, pues ahora tenemos que hallar la sexta parte de eso. Entonces, bueno, pues la sexta parte podríamos poner todo esto entre 6. ¿Sale? Y acuérdense que lo que está arriba sería primero y ya luego la división se hace después, ¿no? Entonces podría ser así. Aunque bueno, también podría ser 5 sextos por x cúbica, por ejemplo, también podría ser así, ¿no? Así, ¿no? X cúbica. Incluso el punto no es necesario escribir. Entonces, hay diferentes maneras, pero bueno, todas quieren decir lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Vamos con el 24, ya estamos llegando a la parte final. Un múltiplo de 4, ¿ok? Un múltiplo de 4. Entonces, los múltiplos de 4 nos hace referencia a números que sean, digamos que divisibles entre 4 de manera exacta. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier número entero que sea divisible de manera exacta entre 4 es un múltiplo de 4. Entonces, ejemplos de 4, múltiplos de 4, pues es el 4, el 8, el 12, ¿sí? El 16, el 20, etc. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todos estos números se pueden dividir, son enteros, hay que aclarar, enteros, porque esto de múltiplo también tiene su sentido cuando hablamos de números enteros. Vamos, de hecho, eso nos da pie a que hay que hacer una acotación al final de que, pues, todo esto, pero dentro de los números enteros.
Entonces, eh, tenemos entonces, ahí estaba diciendo que todos estos números son enteros y se pueden dividir de manera exacta entre el 4 sin dejar residuo, o sea, el residuo es cero. Pero también no hay que olvidarnos que también el cero es un múltiplo de 4, el menos 4, el menos 8, etcétera. ¿Sale? Regularmente cuando nos hablan de múltiplos siempre como que ya se sobreentiende que estamos refiriéndonos solamente a los múltiplos mayores de cero, ¿no? A los múltiplos positivos del 4. Pero siendo estrictos, realmente los múltiplos de 4 son estos y aparte el cero y todos los negativos que están por acá. ¿Sale? Entonces, ahora bien, bueno, pues en este caso, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, pues para hallar un múltiplo de 4 no puedo simplemente representar esto con x, ¿sale? Porque, bueno, ya sabemos que x pues, puede valer cualquier cosa, ¿no? Puede valer 1.5, puede valer 3, que no es múltiplo de 4, etcétera. Entonces, no sirve esto. Pero si yo, por ejemplo, dijese que ese número lo voy a multiplicar por 4, bueno, sí, aunque no está del todo bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si x vale, por ejemplo, 2, entonces 4 por 2 es 8, que es múltiplo de 4. Ahí sí me funciona. Si x, por ejemplo, vale, por ejemplo, 5, 5 por 4, 20, que es múltiplo de 4. Entonces, digamos que ahí como que van saliendo las cosas. Pero si x, por algún detalle, por ejemplo, vale, no sé, por ejemplo, 1.5, por decir algo. Entonces, 1.5 por 4 da 6, que en este caso no es múltiplo de 4. Entonces, hay que acotar, y es lo que yo decía hace ratito, hay que acotar que esta x tendría que ser un número entero, ¿sale? Entonces, simplemente habría que agregar que x tiene que pertenecer, perdón, a los números enteros para que esta expresión 4x, pues sí nos genere siempre múltiplos de 4. Entonces, así quedaría ese. Vamos con el siguiente, el número 25, que sería la razón de dos números. La palabra razón también hace referencia, así como la palabra cociente que vimos en un ejemplo anterior, la palabra razón hace referencia también a la operación de división. ¿Sale? Entonces, simplemente sería así, ¿no? Entonces, este ejemplo, aunque es fácil, solamente lo puse pues para comentar esto de la palabra razón. Aunque también esto de razones y proporciones, una razón también se podría poner de esta manera, que bueno, esto ya es un poco más adaptado a lo que es el tema de razones y proporciones, y esto pues se lee X es a Y, ¿sale? Pero pues también al final de cuentas, aunque se escriba de esta manera, se entiende que ya una vez aterrizado esto a una operación matemática, pues esto es una división, ¿sale? Entonces, también se podría poner así, pero vamos a dejarlo como fracción, ¿no? La razón de dos números, ¿sale? Y esos números pueden ser cualesquiera, por eso no hay acotación en cuanto a que si tienen que ser enteros o no. Bueno, vamos con el 26, que sería, bueno, vamos a borrar estos de acá y vamos a poner ese arriba. Dice el producto de dos números impares consecutivos, ¿sale? Entonces, los números pares, impares consecutivos, ya desde aquí nos damos cuenta que todo esto tiene que estar acotado, perdón, tiene que estar acotado a los números enteros, ¿sale? O sea, tenemos que acotar a que nos estamos moviendo dentro de los números enteros, porque tanto la noción de impar como la noción de consecutivo, pues solamente tiene sentido en el campo de los números enteros. Entonces, ahora bien, y números impares consecutivos, bueno, pues esto hace referencia a que si, por ejemplo, un número impar es el 7, pues el consecutivo, el siguiente impar consecutivo sería el 9. Entonces yo tendría que multiplicar 7 por 9. Si mi número es 13 y, por ejemplo, voy a multiplicarlo por el consecutivo, pues bueno, sería el 15. Entonces, ahora bien, y bueno, un último ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el, el 17, por ejemplo, entonces el siguiente impar consecutivo sería el 19. Entonces, ¿cómo paso yo? Porque yo, bueno, yo puedo poner esto así, sale XY, sale el producto de dos impares, pero el que vea esto pues dice, pero no me has puesto restricción, X puede valer lo que sea y Y puede valer lo que sea. Entonces, no, yo lo que quiero es que esos dos números sean impares y aparte sean consecutivos. Entonces, primeramente vamos a trabajar con el primer número impar. Ya sabemos que un número
impar lo representaríamos como 2x más 1, con la acotación de, x, de que x tiene que ser entero. ¿Y cómo generaríamos el siguiente número impar? Bueno, pues con los ejemplos que había puesto, que bueno, ahorita ya los borré, pero bueno, vamos a poner otros. Por ejemplo, 7, 9, 13, 15 y, por ejemplo, 19, 21. Bueno, ¿cómo paso de estos números al siguiente? Bueno, pues nos damos cuenta que simplemente lo que haríamos es que a ese número impar le tenemos que sumar 2, porque 19 más 2, ¿verdad? Nos da 21. 7 más 2 nos da 9. 13 más 2 da 15, y así cualquier número impar, o sea, es decir, que si a un impar le sumas 2, te va a dar un impar, y no solamente cualquier impar, sino que el consecutivo. Entonces, bueno, pues esa es la idea que vamos a hacer. Es decir, para representar, bueno, aquí no debía haber borrado esto, lo vamos a escribir de nuevo, z, ay, esa z está horrible. Bueno, ahorita le escribimos. Me interesa más escribir esto. Bueno, pues aquí tenemos que, pues si a ese número impar, que es este, no hay que olvidar que este es nuestro número impar, le sumamos 2. Entonces ya generaríamos el siguiente número impar. Entonces, este es mi número impar original y luego más 2 me daría el siguiente consecutivo. Entonces, ahora bien, esto lo podríamos dejar así, pero pues sabemos que 1 más 2 da 3, entonces podríamos poner esto no tanto como 2x más 1 más 2, sino podríamos poner 2x más 3, ¿sale? Al final de cuentas ya un poquito más simplificado. Entonces, estos serían dos números impares consecutivos, y recordando que x tiene que ser, pertenecer a los números enteros. Vamos con el siguiente, que es el 27. Ahí está. Dice, el cubo del producto de dos números es igual a la raíz cúbica del antecesor de uno de ellos. Bueno, pues primeramente aquí ya tenemos esta inclusión de es igual. Entonces aquí entendemos que va a haber un signo igual acá, ¿sale? Perfectamente válido que pueda haber un signo igual. Y bueno, primeramente vamos a analizar esta parte. Y dice, el cubo del producto de dos números. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿el cubo de qué? Bueno, el cubo del producto de dos números. Entonces, bueno, voy a simbolizar XY, que es el producto de dos números, y luego tengo que elevarlo al cubo. Entonces, ahí sería el cubo del producto de dos números. Es igual, y por eso ponemos el signo igual. Luego dice, a la raíz cúbica, ok, raíz cúbica, ponemos aquí raíz cúbica, ¿de qué cosa? Del antecesor de uno de ellos. Bueno, cualquiera, puede ser de X o de Y. Entonces, bueno, pues tomamos, por ejemplo, X, y entonces X tenemos que, si lo ponemos así estamos mal, ¿por qué? Porque tenemos que hallar el antecesor. Entonces, el antecesor sería X menos 1, ¿sale? Ahora bien, aquí tendríamos que, como tenemos la palabra antecesor, ¿verdad? Pues bueno, la acotación aquí tendría que ser que X tiene que pertenecer a los números enteros. Ahora bien, Y no necesariamente, Y podría valer lo que sea, pero X sí tiene que ser entero. ¿Por qué? Porque si X es el que luego va a estar acá dentro de la raíz cúbica, ahí sí tendría que ser entero, ¿sale? Y no tiene esa restricción. Entonces, como ven, no hay que irse con la finta de que Y también tendría que cumplir que debe ser un entero, ¿sale? Entonces, solamente X tiene que pertenecer a los enteros, ¿ok? Bueno, borramos, limpiamos un poquito por acá y ponemos el ejemplo 28, que sería el recíproco de un número es mayor que 7. Bueno, esto de mayor que, sabemos que es con este símbolo, también es un signo de relación, mayor que. Y bueno, mayor que 7, bueno, esto lo tenemos claro, va a ser así, simplemente es hallar qué cosa es el recíproco de un número. Ahora bien, la palabra recíproco es, por ejemplo, yo lo pongo a veces con números para que quede claro, y es lo siguiente. Si yo tengo un número, bueno, pues su recíproco, ¿sí? Voy a poner mejor un puntito para indicar la multiplicación, es
el número con el que tengo que multiplicar ese 3 para que el resultado me dé 1 positivo. Entonces, si yo razono esto, o sea, si yo lo pienso, hallaría que ese número es un tercio. ¿Estamos? Si yo tomo, por ejemplo, menos 2, o bueno, primeramente con positivos, 2. Bueno, pues el recíproco del 2 sería un número tal que al multiplicarse con 2 el resultado me dé 1. Entonces, si yo lo analizo, pues esto es un medio. O sea, es decir, sería el 1, o sea, una fracción en donde el 1 aparece arriba y el número en cuestión aparece como denominador. ¿Sale? Entonces, lo mismo pasa los números negativos, ¿no? Por ejemplo, menos 3. Bueno, pues el recíproco de menos 3 es 1 sobre menos un tercio. Digo, perdón, 1 sobre menos 3. ¿Sale? Esto va a dar 1. ¿Sale? Entonces, cualquier número que se haga de esta manera, o sea, cumple. Ese es el recíproco. ¿Estamos? De hecho, hasta con fracciones puede funcionar. Es decir, si el número en cuestión es, por ejemplo, 3 cuartos, bueno, ¿qué número multiplicado me da? O sea, ¿con qué número tengo que multiplicar 3 cuartos para que me dé 1? Pues lo mismo. O sea, esto funciona para cualquier número. Es decir, tú agarras un 1, pones la raya fraccionaria y pones 3 cuartos acá. ¿Estamos? Ok, ya luego simplificando esto, pues bueno, te vas a dar cuenta que si simplificas esto, eh, te va a dar 4 tercios, ¿sale? Pero bueno, eso ya es simplificación, ¿sale? Pero en general, el recíproco de un número esa es la idea. Es decir, para un número A, su recíproco siempre va a ser 1 sobre A. Entonces, eso es la representación del recíproco de un número, ¿sale? ¿Ok? También se le llama inverso multiplicativo. También aquí lo vamos a notar. De hecho, incluso vamos a tener una progresión en donde vamos a hablar de esto, ¿no? Inverso multiplicativo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya que tenemos entendido eso, pues bueno, entonces sería 1 sobre x, 1 entre x mayor que 7, ¿sale? Este sería el recíproco de un número. ¿De qué número? Pues del que sea x, ¿no? Del que valga x. ¿Sale? Bueno, vamos con los últimos ejemplos. Con el número 29, que sería este. El inverso aditivo de un número es menor que 3. Bueno, esto de menor que, pues también es el mismo símbolo, pero invertido, menor que 3. Esto lo tenemos ya entendido. Ahora, ¿qué cosa es el inverso aditivo? También esto vamos a explicar en una progresión, pero bueno, ya lo explicamos acá. Si yo tengo un número, ¿vale? El inverso aditivo siempre será ese mismo número, pero con el signo contrario. Y hay que recordar que aunque no se le escriba al signo, este 3 es positivo. Es decir, que si yo quisiera, le podría poner el signo más para indicar que el 3 es positivo. Por costumbre, pues no se escribe. O sea, por economía, podríamos decir, ¿no? No se escribe. Pero hay que saber que el signo de ese 3 es un signo más, es un número positivo. Entonces, el inverso aditivo sería ese mismo número, pero pues con el signo cambiado, es decir, 3 negativo. Y si yo, por ejemplo, tengo menos 7, pues el inverso aditivo es ese mismo número, pero con el signo cambiado, es decir, 7. Entonces, ahora bien, y para querer decir que queremos el inverso aditivo de un número, ¿sí? Cuando tenemos un número, por ejemplo, no sé, 8, por ejemplo, entonces regularmente bueno, no regularmente, sino siempre, se pone un signo menos acá, ¿sale? Un menos y el número en cuestión dentro de paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de paréntesis. Y este menos no está indicando una resta y no está indicando que el 8 es negativo. Este signo menos tiene un tercer uso. De hecho, el signo menos precisamente tiene 3 usos. Uno para indicar resta, otro para indicar que algo es negativo y el tercer uso, que es este, es para indicar que queremos el inverso aditivo de lo que está dentro de acá. ¿Estamos? Entonces, si nosotros hacemos caso a esto, entonces decimos que menos y entre paréntesis 8 es 8 negativo y este menos ya está siendo negativo, o sea, quiere decir negativo, 8 negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo menos 5 y quiero el inverso aditivo de eso, entonces el inverso aditivo de lo que está dentro es un 5 positivo. ¿Sale? Ese menos
lo que nos está diciendo es, quiero el inverso aditivo de lo que está dentro del paréntesis, ¿sale? No es una multiplicación, porque luego, bueno, por costumbre, nosotros los maestros decimos, menos por menos da más, pero realmente no hay una multiplicación ahí. Ese menos no se está multiplicando, sino que ese menos lo que está exigiendo es el inverso aditivo de lo que está dentro del paréntesis. Ahora bien, con números, cuando a lo que le queremos hallar el inverso aditivo es a un número que conocemos, a una constante como como 8 o menos 5, entonces al número hay que ponerlo dentro de paréntesis. Pero si a lo que le queremos hallar inverso aditivo es a un número que está representado con una letra, por ejemplo, no sé, X, entonces no es necesario poner el paréntesis. Es decir, que esto, bueno, podría yo ponerlo así, pero no es necesario. ¿Estamos? Es decir, que yo simplemente pongo el menos y pongo la letra en cuestión. ¿Sale? Y no hay que caer en el error de que este menos es de que está diciendo que la X es negativa. La X no se sabe si es negativa o positiva. X puede valer, no sé, menos 8, o X puede valer 5. La X, el valor de la X puede ser algo muy aparte, esa parte. ¿Sale? Y ese menos lo que está indicando es de que queremos el inverso aditivo de lo que valga X. ¿Estamos de acuerdo? Que X, ya luego veremos cuánto vale. Pero ese menos no es que X sea negativa, porque luego con algunos alumnos caen en el error de que X tiene que ser un número negativo. No es cierto. ¿Sí? X no necesariamente tiene que ser un número negativo. ¿Sí? Porque como ven el menos y luego ven la X, dice, ah, es X negativa, X negativo. ¿Sale? Es un número negativo esto, y no es cierto. Ese menos indica el inverso aditivo. De hecho, incluso cuando, no sé, sepamos que cuánto vale X, igual esto vale 8, por decir algo. ¿Vamos? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, dicho eso y explicado lo anterior, pues bueno, entonces podemos poner esto así. ¿Sale? Ahora, ya cuando la X sepamos cuánto valga, pues bueno, entonces quedará ya, no sé, si X vale 8, pues bueno, quedará así. Y ahí sí hay que meterlo dentro de paréntesis. O si X vale menos 3, bueno, pues tendremos que poner eso entre paréntesis, ¿sale? Solamente vale no poner paréntesis cuando a lo que le queremos sacar inverso aditivo es una literal, ¿no? Una letra, ¿vale? Bueno, vamos con el 30. Aquí lo tenemos. Dice, el perímetro de un rectángulo es 2 veces su largo más el doble de su ancho. ¿Ok? Aquí ya tenemos ejemplos un poco ya de aplicación. Entonces aquí tenemos esto, tenemos un rectángulo, tenemos el ancho. Entonces el ancho regularmente es el lado más pequeño. Entonces, bueno, vamos a representarlo con A, por decir algo, y el largo, pues bueno, con L, ¿no? Entonces, ahora nos están diciendo que el perímetro de un rectángulo es 2 veces su largo más 2 veces su ancho. Y es cierto, ¿por qué? Porque para hallar el perímetro de una figura, pues es sumar todos sus lados, ¿no? Lo que nos han enseñado es eso. Entonces, tendríamos que sumar A más L más L. ¿Estamos? Pero si nosotros reducimos términos semejantes, que ya vimos un video anterior a esto, o sea, hablando sobre esto, bueno, pues podríamos decir, bueno, pues el perímetro es igual a 2A más 2L. ¿Estamos? Y entonces lo que está diciendo acá, el perímetro de un rectángulo es equivalente a sumar 2 veces el largo más 2 veces el ancho. ¿Sale? Entonces es lo que básicamente nos están diciendo aquí es la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Bueno, vamos con el siguiente, que es el 31, solamente faltan 2. Dice, hay el doble número de vacas que de ovejas y cabras juntas. Entonces, hay más vacas que ovejas y cabras. Y entonces yo digo, bueno, pues voy a utilizar esto de los nombrecitos estos de los animales para representarlo, ¿no? Vacas, ovejas y cabras, ¿no? Estamos, entonces, ahora bien, dice que el número de vacas es el doble que de ovejas y cabras juntas. Esto de ovejas y cabras juntas, la palabra de juntar, cuando juntas cosas, es porque las estás de alguna manera sumando, ¿no? Sumar se puede entender como juntar cosas, ¿no? La unión de dos grupos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3
y tengo 4, pues en general se intuye que pues está sumando, pues no sé, 3 manzanas y las está juntando con 4 manzanas para formar un conjunto de 7 manzanas. Entonces, juntar, reunir sería pues la noción de sumar. Entonces, yo lo que voy a sumar son las ovejas y las cabras. Ahora bien, alguien puede comentar, bueno, pero es que las ovejas y las cabras no se pueden sumar, es como sumar peras y manzanas. Sí, ciertamente, manzanas y peras pues son distintas, pero si las tomamos como frutas, o sea, más allá de que pues unas son manzanas y otras son peras, si las entendemos como frutas, o sea, la naturaleza de esos objetos son la naturaleza de ser frutas, bueno, pues está sumando frutas. Y aquí, en este caso, estamos sumando las ovejas y cabras, tanto que son animales, estamos, o sea, en tanto que animales. Entonces, lo que voy a sumar es ovejas más cabras y eso no igualaría el número de vacas que hay ahí. ¿Por qué? Porque dice que hay el doble de eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esa suma por 2. Es decir, tendría que sumar las ovejas, las cabras y luego hallar cuántos animales hay ahí entre esos dos y luego multiplicar ese número por 2 para igualar lo que hay de vacas en la granja, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el último ejemplo, que es el número 32. Y aquí dice, la edad que tendrá Viridiana en 3 años, o sea, dentro de 3 años, probablemente aquí la palabra que pudo haber puesto sería dentro de, pero bueno, en 3 años, será la mitad que la que tendrá Carlos. Estamos. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar las edades. Viridiana, por ejemplo, la edad de Viridiana la voy a poner con la letra B, la letra V. Y bueno, esa es la edad actual. Estamos, la edad actual va a ser esta. Ahora, la edad que tendrá dentro de 3 años, bueno, pues sería sumar su edad actual más 3. ¿Sale? Esa sería la edad futura de Viridiana dentro de 3 años. ¿Sale? Ahora bien, dice que será la mitad. Ah, bueno, será la mitad. Entonces, bueno, vamos a poner, primeramente, esto de la mitad, vamos a dejarlo mientras. Y vamos a poner la que tendrá Carlos. La edad que tendrá Carlos. Bueno, pues bueno, hay un Carlos que tendrá pues también una edad dentro de 3 años. Y bueno, aquí, si yo lo dejo así, diría, bueno, se interpretaría que la edad de Viridiana dentro de 3 años será igual a la que tendrá Carlos dentro de 3 años. Estamos, pero no es lo que está diciendo el problema. Lo que está diciendo el problema es de que la edad de Viridiana dentro de 3 años será la mitad de la que tenga Carlos en ese momento también. Entonces, para igualar esta expresión, a esta edad que tendrá Viridiana, la podría yo multiplicar por 2 para igualar lo que tendría Carlos dentro de 3 años. Otra manera también de representar esto es de que a la edad de Carlos la puedo dividir entre 2 para que me dé la edad que tendrá Viridiana dentro de 3 años. Entonces, hay varias maneras, ¿no?, de interpretar esto. Entonces, pero todas son equivalentes. Entonces, vamos a dejarlo de esa manera. Sí, yo creo que así lo dejamos. Entonces, la edad de Carlos dividida entre 2, o sea, la mitad de eso sería la edad que Viridiana tendría dentro de 3 años. Y bueno, ya con eso concluimos. Los ejemplos fueron numerosos, pero bueno, el objetivo de este video era de que precisamente hubieran varios ejemplos a fin de que pues vayamos incorporando todos estos conocimientos a nuestro bagaje. Y bueno, pues dicho eso, pues concluimos este tema y en el siguiente vamos a ver el segundo tema de la progresión 3. Y bueno, si te ha gustado el contenido y el esfuerzo que yo hago, pues suscríbete, comenta, comparte, dale like, porque al final de cuentas eso me anima a seguir adelante con este pequeño proyecto. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente.